Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a los que nos siguen por canales de Zoom y a los que están en las plataformas de YouTube. Continuando con la serie de charlas Tendiendo Puentes que la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas ha llevado adelante durante el ejercicio presente. Hoy asistimos a la última por este ejercicio. Y justamente por ser la última, creo que es, como se la ha denominado, una de las charlas magistrales que nos va a deleitar en un conocimiento realmente importante para la ciudadanía, como lo es ambientalismo ciudadano, ecología política en el Uruguay. Va a estar brindada nada más ni nada menos que por el señor Eduardo Gudinas, fundador de CLAES, histórico referente en temas ambientales, yo diría no solo para el Uruguay, sino para el planeta Tierra. Así que, querido Eduardo, a tu disposición está la sala. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los que están aquí y a los que nos ven por las redes. Muy agradecido por la invitación, por el esfuerzo sobre fin de año, de poder discutir los temas de ambiente y de las políticas ambientales en Uruguay. Y me invitaron y estoy muy agradecido, lo vuelvo a reiterar, para poder discutir esa relación entre el papel del ambientalismo ciudadano y cuáles son las circunstancias, los contextos actuales de las políticas y la gestión ambiental en nuestro país, qué desafíos se enfrentan y algunas ideas, algunas reflexiones sobre posibles alternativas. Me parece importante aclarar ya desde un inicio que todo esto son ideas provisorias y con gusto las podemos conversar, discutir, ir para atrás y para adelante, debatir con toda confianza. Entonces, el primer punto que quisiera presentar, pero no me ayuda el control remoto. A ver, si tengo un humano que me pase la lámina con la vieja y querida flechita del tablero, del teclado. Bien, quería hacer un raconto de la historia inmediata del ambientalismo ciudadano en Uruguay. Como estoy en una reunión de la red de ONGs ambientalistas, me parece importante recordar el proceso de creación y de fundación de la red que se dio en el marco de la gran efervescencia ciudadana que había a principios de la década de 1990 de cara a la cumbre que se celebró en Río de Janeiro en 1992. De alguna manera, la red es una consecuencia de ese proceso. Recordemos que en aquellos primeros años eso resultó de reuniones que tenían lugar en el viejo centro franciscano en la calle Canelones y a la vez acompañaba, estaba vinculado con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y las primeras normas que en aquella década se aprobaban en cuestiones ambientales, como podía ser la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Y la creación de una comisión mixta con participación de la ciudadanía y de otros ministerios, la COTAMA, que se dio esencialmente por una fuerte presión que hacía la joven red en aquellos años. Si avanzo más en el tiempo, bueno, el accionar de la red y otras coordinaciones tuvieron su momento de fortaleza y su momento de debilidades. Entre la fortaleza me parece que hubo circunstancias muy relevantes como las discusiones sobre la llegada de los transgénicos al Uruguay, los procesos de evaluación de impacto ambiental y así sucesivamente. Hubo también limitaciones que tenían que ver con muchos grupos más pequeños y más locales que a su vez estaban vinculados, por ejemplo, a intendencias municipales en el interior.
Entonces, eso por lo tanto limitaba a veces la independencia que se tenía en el accionar. En paralelo también funcionaron y se fueron creando con el tiempo otras redes. Ahí menciono en la lámina dos como ejemplo. Una de ellas son las diferentes redes que tienen que ver con agroecología, que se han mantenido también hasta el día de hoy, funcionando volcadas a la producción orgánica o agroecológica y también a redes de comercialización y venta de esos productos, y otros movimientos más informales, como el Movimiento por un Uruguay Sostenible, que se enfocaba en cuestiones precisas, en ese caso como podía ser la instalación de las plantas de celulosa. Y también hay un ingrediente que debemos tener presente para no olvidarlo, que es el papel de la academia, donde ahí también se encontrará un amplio abanico de diferentes opciones. Hay muchos académicos que no participan de la vida militante, hay otros académicos que intervienen de forma intermitente y hay otros que sí es parte de su quehacer diario. Entonces las relaciones del mundo del ambientalismo ciudadano con la academia, especialmente en la UDELAR, son inciertas, dependen de los temas y sobre todo son dependientes de personas en particular. Si avanzamos a la siguiente, porque no confío en el control. Doy un paso más en este apretado resumen, ¿no? Entonces llego a principios de los 2000. En el principio de los 2000, la crisis del 2001-2002 tuvo un efecto importante en las organizaciones ambientalistas porque todo el mundo estaba enfocado en cuestiones de la vida cotidiana como era entendible. La salida de esa crisis a su vez se superpuso con la discusión de la llegada de la primera planta de celulosa y el conflicto que eso acarrió dentro de Uruguay y afuera con Argentina. Y eso a mi modo de ver tuvo un impacto muy potente en debilitar el ambientalismo, la conjunción de todos esos factores. ¿Por qué? Porque ya no había muchos espacios ciudadanos para debatir la temática ambiental, ya que para el vecino común era inmediatamente interpretada como una renuncia a la soberanía nacional o hacerle el juego a los intereses de Argentina y sus protestas. Por el otro lado, también había una fuerte posición del gobierno, el primer gobierno progresista, a favor de esa implantación y que la cuestión ambiental, aunque estaba en la retórica, en los discursos, en los hechos no se convirtiera en una condición que impidiera esa inversión. Entonces eso fue un golpe muy severo que se tardó mucho tiempo, yo creo, en poderse remontar. Pero en paralelo, la problemática ambiental ya estaba en marcha a la circunstancia que vemos hoy en día. Entonces, lo que ocurría a principios de los 2000 ya era una intensificación, sobre todo en la agricultura, que va a dar origen, como vamos a ver dentro de unos minutos, a un marcado deterioro y contaminación de suelos y aguas, y impactos de diversos emprendimientos que tenían que ver con la salud. Recuerden además que en aquellos tiempos se discutían otros temas que ahora no están en la agenda, como por ejemplo la contaminación de suelos por plomo en barrios de Capurro, La Teja, en el Cerro, así como las cuestiones de contaminación por mercurio en la pesca del Río de la Plata y así sucesivamente. Entonces había un vínculo claro entre cuestiones ambientales y la temática de la salud pública. Siguiente. Sigo dando estos saltos en el tiempo para recordar, para hacer un poco memoria y entender lo que sucede hoy. Entonces, tuvimos los 3 sucesivos gobiernos progresistas y llegamos al viraje político de la actualidad que define las circunstancias actuales. Un primer aspecto es la impostura, el mensaje ambiental que trajo la Ley de Urgente Consideración, que es una, si ustedes recordarán, una ley ómnibus muy grande y tenía varias cuestiones ambientales. Una de ellas es la reforma de la institucionalidad ambiental, que la vamos a abordar en detalle. Pero quiero hacer énfasis sobre un par de asuntos que en su momento fueron muy polémicos, pero revelan una forma de entender la política ambiental y la gestión ambiental. Eso tiene que ver con la pretensión de reformar el régimen de áreas protegidas,
que ustedes recordarán que en uno de los primitivos borradores de la LUC, eso incluía que no se podía regular a los predios privados y que si había alguna regulación, cualquiera esta fuera, el predio debía ser expropiado o debía ser subvencionado por un rédito perdido al dueño de ese padrón. Y por las discusiones que ya asomaban sobre la cacería. Lo interesante de esa primera parte de la LUC es que había una clara mirada de que la temática ambiental no podía de ninguna manera afectar intereses empresariales y potencialidades de rédito económico. Y que cualquier regulación ambiental, por ejemplo, limitar la cacería en un predio, limitar los usos agropecuarios porque era un área protegida o estaba en un área de amortiguación de un sitio protegido, o cualquier otra circunstancia, tenía que ser inmediatamente resarcido un potencial ingreso perdido. Ahora, lo que más me impacta de aquella discusión es que había una fuerte defensa de eso, pero nunca se sabía quién era el que la defendía. Recuerdo en esa circunstancia haber tenido varias entrevistas con legisladores donde todos eran contestes en decirnos, no, esto es muy importante para el Poder Ejecutivo. La pregunta inmediata era, ¿pero quién en el Poder Ejecutivo? ¿Las nuevas autoridades ministeriales? ¿La Oficina de Planeamiento de Presupuesto? ¿La Presidencia? Nunca se sabía. Entonces, ahí hay una opacidad que sigue estando presente hasta el día de hoy. Siguiente. Y llegamos al otro componente de discusión, es la partición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para crear aparte el Ministerio de Ambiente como una unidad ministerial en sí misma. Esta partición tiene varias lecciones, me parece, para nosotros del ambientalismo. El primero, que me sigue impactando hasta el día de hoy, es que buena parte del elenco político en el Estado, como en los medios de prensa, ahora creen que ahí se creó un Ministerio del Ambiente y que antes no lo había. Ese es un grave error porque tenemos Ministerio del Ambiente, que era mixto, porque tenía otras competencias, desde los años 90. Entonces se generó un mito como que la institucionalidad ambiental empezó con esa partición del viejo ministerio. Cuando de hecho sería como si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo hubieran dividido por un lado Ministerio de Transporte y por el otro lado Ministerio de Obras Públicas. Entonces la prensa generara la ilusión de que recién se inventó un Ministerio de Transporte. Dando un paso más en la siguiente, el problema que tenía el país y que venía siendo discutido desde los 90 es que tenemos una institucionalidad ambiental bicéfala donde las dos grandes áreas de competencia son, como están representados en ese esquema, en aquella época el Ministerio Mixto, que incluía a vivienda y ordenamiento territorial, y por el otro lado había muchas competencias ambientales dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el tercer gobierno del Frente Amplio se creó el tercer componente pequeñito que ustedes ven ahí, que fue la Secretaría Presidencial en temas de ambiente, agua y cambio climático, pero que no afectaba la bicefalia de la institucionalidad uruguaya. Y esa bicefalia explica muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque, recordando la historia apretada, esquemática, incompleta que les hacía, contaminación de suelos y agua y la crisis que ahora se padece en varias regiones del país es consecuencia directa de la implantación de un cierto modo de práctica agrícola y si ésta se controla bien o mal. Eso es competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La situación del monte indígena, que debería ser racionalmente parte del Ministerio del Ambiente, competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cambio. Y esto se repetía con temas de agua, con temas de manejo de suelos, con temas de manejo de los agroquímicos, transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la creación del Ministerio del Ambiente, en las discusiones que se tenían al inicio de la LUC, era la oportunidad para resolver esto. Ordenar bien la casa y tener todas las potestades ambientales en un sitio. Siguiente.
Ahora, se aprobó la LUC y el cambio fue inconducente para solucionar esta bicefalia, estas dificultades. Se mantuvieron las dos grandes áreas, persisten la divergencia de opiniones, en algunos casos de enfrentamiento entre los dos sectores, y además el área de ordenamiento territorial, que tenía alguna articulación con ambiente, desapareció porque no quedó efectivamente ni en el Ministerio de Vivienda actual ni en el nuevo Ministerio del Ambiente. Entonces se generó una situación donde tenemos una partición de la autoridad ambiental, pero que no soluciona los problemas que venían de antes. Siguiente. Acá les presento también, como parte de este ejercicio de recuerdo, un resumen de lo que se venía reclamando en los últimos 20 años. O sea, cuáles eran las competencias que debía tener un Ministerio del Ambiente para efectivamente cumplir su tarea. Y como ustedes pueden ver, eso requería una unidad encargada de la gestión ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, mantener la de agua, mantener los aspectos de ordenamiento territorial vinculados a lo ambiental, tener una unidad de cambio climático. Fíjense en ustedes que era tan enredada la situación que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene su propia unidad de cambio climático, repitiendo la del Ministerio del Ambiente. Y además el Ministerio del Ambiente era el que tenía que tener el control ambiental, no digo el control productivo, sino el control ambiental, el monitoreo ambiental de las prácticas que se hacen sobre suelos y aguas. O sea, así como el Ministerio del Ambiente controla los efluentes de una industria, pero no se mete en si la industria fabrica tornillo o tuercas, sino que evalúa el desempeño ambiental de ese emplazamiento, lo mismo debe ocurrir en el medio rural. Por supuesto, debía incorporar la gestión de los bosques nativos y el control de agroquímicos en su componente ambiental. Mientras que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sería análogo al Ministerio de Industria y se enfocaría en la regulación de los usos productivos, fitosanitarios, sanitarios, el manejo de plantaciones forestales y así sucesivamente. Esto no se resolvió y para testimoniar que no es una exageración, pasando a la siguiente, ustedes tienen acá la presentación institucional de la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables bajo el actual gobierno, cómo ella se presenta a sí misma, y van a ver que todas sus competencias son ambientales, porque dice que es la dirección, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Dice que es la dirección encargada de promover el uso y manejo racional de los recursos naturales, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible y coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica. Todas esas son competencias del Ministerio del Ambiente. Entre los cometidos sustantivos, ustedes pueden leer ahí, se dice formular una estrategia nacional sobre el uso y manejo sostenible de los recursos naturales. Es claramente otra competencia del Ministerio del Ambiente. Y así sucesivamente. Dando un paso más a la siguiente, por favor. Y voy más allá, en este caso a la Dirección General Forestal, y ocurre lo mismo. Entonces dice que, por ejemplo, la política forestal nacional será formulada por esa dirección dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y entre ellos, cuando ustedes ven los cometidos sustantivos, está, por ejemplo, la protección de los bosques. Entonces, acá tenemos un problema de institucionalidad que la reforma que se acaba de hacer no ha solucionado y habría que ver si no lo ha agravado. Siguiente, por favor. Entonces, como resumen de esto que les acabo de comentar, también de forma esquemática, incompleta, hay un debilitamiento institucional de la competencia ambiental porque sigue esta diversidad.
tenemos un cercenamiento presupuestal. Avanzamos a la siguiente. Me voy a detener en qué quiere decir cercenamiento presupuestal. Ustedes tienen ahí un cálculo estimado en millones de dólares del presupuesto entre el 2011 y el 2021 de los dineros asignados a remuneraciones e inversiones del área ambiental en el viejo Ministerio Mixto, que ustedes ven que ha oscilado. Es un cálculo aproximado porque está hecho a la cotización del dólar a inicio de cada año, pero ha oscilado entre 15, 20 millones de dólares, más o menos estancado, subiendo y bajando en esa franja en los últimos años. Cuando se hizo la partición del ministerio con la LUC, en el presupuesto, en la rendición de cuentas por la cual se hizo la división, lo prometido correspondía a 17, 18 millones de dólares, 750 millones de pesos, números redondos. Lo que realmente se adjudicó y se aplicó fue la mitad. Fue la mitad. El Ministerio del Ambiente, de haber sido previsto en tener el penúltimo presupuesto más pequeño de la Administración Central, que era el 0.05% de todo el dinero que va a la Administración Central, pasó a ser el último. El último. Y el cercenamiento fue de la mitad. Y el grado de confusión que hay en la política ambiental a partir de la administración del entonces ministro Peña fue que cuando vino un refuerzo presupuestario, gran parte del refuerzo presupuestario fue enfocado en alquilar una nueva sede y en los gastos que implicaba mudar todo el sistema de computadoras e informática. No en el fortalecimiento institucional, en el fortalecimiento de técnico, movilidades o recursos humanos, sino que se me iba en alquilar nuevas oficinas. Entonces, tenemos una situación donde la institucionalidad sigue entreverada, está más debilitada, pero además tiene muchísimo menos dinero, menos recursos humanos. Entonces, ahora volvemos hacia atrás, Por eso pongo ahí en esa lista de problemas de la institucionalidad el cercenamiento presupuestal, porque fue llevarlo a la mitad. Y eso está asociado a cuestiones de prioridad en la gestión que son muy debatibles. O sea, yo si fuera ministro no invertiría casi todo mi refuerzo presupuestal en alquilar una nueva oficina, porque posiblemente por menos plata, reconociendo el mal estado de las actuales instalaciones del Ministerio del Ambiente, pero se podría pintar, arreglar, porque además me ahorraría cambiar todas las computadoras, el cableado y todo ese dolor de cabeza, ¿no? Y tenemos cantidad de promesas incumplidas, porque ha sido, sobre todo la gestión de Peña, de una aluvión de promesas. Solo menciono la última, que no se cumplió este año, que fue la promesa de que en el 2023 Uruguay va a pasar a tener el 10% de su área, un 10% de su territorio como áreas protegidas. Y hizo también esa promesa a nivel internacional en la conservación, en las reuniones de la Convención de la Diversidad Biológica. Pasar del 1% al 10% es una promesa enorme y se lo ha hecho repetidamente a la prensa y ha quedado en la nada. Abro el paréntesis. También un tirón de oreja para la prensa de la falta de seguimiento de estos temas, porque tienen un ministro que promete que va a pasar de 1 al 10% el territorio protegido y esa promesa queda para la nada en la prensa convencional. Cierro el paréntesis. Avanzamos 2. Entonces, si yo repaso las prioridades a mi modo de ver de Uruguay, este es un mapa que tiene algún tiempo, pero se sigue persistiendo. Tenemos, me parece, como primera gran alarma es la contaminación de aguas. No hay ninguna cuenca mayor de Uruguay que no tenga registro de contaminación. Ninguna. Se han confirmado una situación muy dramática para el Santa Lucía, se repite en el Río Negro, en los tributarios que desembocan sobre el río Uruguay, en la subcuenca del río Tacuarembó,
en las pequeñas cuencas que desembocan en el Río de la Plata, hasta en las lagunas litorales oceánicas. Todas ellas tienen problemas de contaminación casi siempre asociadas a agrotóxicos y sus derivados. El segundo tiene que ver con la agricultura intensiva que utiliza esos agrotóxicos y problemas asociados a ella, como puede ser los desbalances nitrógeno y fosfatos, y eso a su vez tiene consecuencias sobre los suelos y las aguas. Y luego tenemos los problemas de biodiversidad, donde ahí los resumo en los sistemas de serranías, que en muchos lugares están siendo reemplazados por plantaciones forestales. Entonces persiste algo del bosque autóctono, de los matorrales o de los pedregales, pero están acorralados o fragmentados entre el avance paulatino de áreas de plantación. Siguiente. Y en el caso de la erosión de suelos, ustedes tienen ahí un mapa reciente, los tonos ocres, marrones, revelan las situaciones de gravedad de erosión de suelos que corresponde con el esquema anterior, donde también los marcaba para el litoral sobre el río Uruguay y el sur del país. Y la siguiente es la situación en la cuenca del río Santa Lucía, donde lo rojo es grave, para hacerlo muy simple, donde gran parte de esa contaminación tiene orígenes difusos, por lo tanto corresponden a prácticas agropecuarias. Y lo dramático de esto es que a veces cuando hablo de estos temas ya me siento veterano, porque esto viene de los años 90. Yo tengo recortes del diario El País de finales de la década del 90 y principios de los 2000, donde ya se alertaba de esto. Tengo parte del informe de la cooperación japonesa de JICA, donde también advertía de esto. O sea, hace por lo menos 20 años que se sabe de que la situación del río Santa Lucía se agrava año a año y no se toman las medidas adecuadas. Siguiente. Entonces, llegado a esta situación, y para los que nos ven sobre todo por las redes, para los que están en las organizaciones ambientales, esto es parte de una militancia, de un compromiso, si ustedes quieren, de vida, de sensibilidad, de afectividad con el ambiente. Pero también hay muchos argumentos para aquellos que no les interesa el ambiente y que usualmente retrucan, no, pero las medidas ambientales implicarían una carga económica para el país. Entonces, para aquellos que están solo obsesionados con la economía, a mi modo de ver, esa racionalidad económica que defienden es tan anticuada, es tan del siglo XIX, es tan del pichuleo y del requecheo, que olvidan que la economía uruguaya depende de los recursos naturales. Seguimos siendo un país agroexportador. La calidad sanitaria, ambiental de nuestros alimentos hace que se puedan entrar o no a ciertos mercados. Si se sigue insistiendo, por ejemplo, con exportar cítricos contaminados, la posibilidad de acceder a mercados de calidad se va a cercenar y así sucesivamente. Y la contaminación tiene costos económicos. La contaminación en la cuenca del río Santa Lucía ha significado que nuestra cuenta de OCE haya sido incrementada para poder manejar algunos de los emprendimientos que tiene que hacer el ente estatal. Y está repleta de subsidios perversos. Es inentendible que la importación de agroquímicos esté subsidiada, cuando esa contaminación tiene un costo para la familia rural contaminada, para la pérdida de biodiversidad. Entonces, es un subsidio perverso doble entre el Estado, que hace una exoneración para la compra de estos productos, que son contaminantes, y además que quien contamina le transfiere el costo económico al resto de la sociedad. Entonces, incluso para aquellos que son insensibles ecológicamente, es un mal negocio seguir por este sendero de deterioro ambiental. Siguiente. Me voy a detener en lo más reciente que tiene que ver con el agua, porque también permite hacer este balance entre el ambientalismo y la ecología política del país.
Como les acababa de comentar, venimos de una herencia inmediata en los últimos 20, 30 años de deterioro de los recursos hídricos. Hubo un intento de la ley de modificación de riego que fue en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, que se intentó crear un mercado de riego. Me parece esto muy importante, volverlo a traer a la discusión, porque ese intento que fue muy criticado desde el ambientalismo, claramente no funcionó, como quedó en evidencia en la reciente sequía. Porque si la creación de aquellos mercados de riego hubiera funcionado, buena parte de los productores rurales hubieran tenido aguadas o sistema de riego artificial para poder revertir la sequía. Entonces, todo ese intento y esa reforma que se hizo claramente no funcionó, solo benefició a algunos pocos. E introdujo más incertidumbre sobre la gestión ambiental del país porque presentó la fórmula de las evaluaciones de uso del suelo y del agua, que antes no estaban contempladas en nuestra normativa y que sigue sin estar claro de cómo eso se aplica. Siguiente. Y ustedes tienen la consecuencia de esto en todas las denuncias que ha habido sobre el río Santa Lucía, que acá las presento sobre todo por las fechas, porque es como casi hacer arqueología. Este es un artículo del Observador de la putrefacción del río Santa Lucía del 2013. Tiene 10 años. 10 años. Siguiente. Acá tienen ustedes muchos otros más. Se recuerdan informe de la Dinama del 2011, anuncio de que se va a intervenir en el área, que se van a hacer obras para atajar la contaminación, si ustedes recordarán, el vallado del río, la protección del monte, etcétera, etcétera. Nada de eso fue efectivo. Siguiente. Y siguiente, porque está de más y eso repite lo mismo que le decía. Y llegó la sequía, que no fue un proceso brusco, sino que llevó un buen tiempo. De las lecciones de la sequía, por un lado, una reacción adecuada del Poder Ejecutivo para amortiguar, proteger, ofrecer mecanismos de apoyo a los emprendimientos productivos rurales. O sea, ahí el Poder Ejecutivo actuó a tiempo y lo hizo con muchos meses de anticipación, pero no en la gestión del agua. Entonces, eso ya nos indica que había una incompetencia en entender el problema, la cara ecológica de la sequía. Se advertía su faceta económico-productiva, pero no sus implicancias en el agua potable para Montevideo y sus implicancias ecológicas. Esto, a su vez, muestra muchos problemas para entender el concepto de adaptación al cambio climático. Todos los informes sobre el cambio climático son muy claros en que estos eventos extremos van a aumentar en frecuencia y en intensidad. La crisis del agua potable fue claramente mal manejada en el país. Vamos a avanzar hacia adelante una. Yo creo que ha sido el gran colapso de la gestión ambiental y a la vez sanitaria la sequía que acabamos de vivir, porque los fallos institucionales fueron generalizados. Falló OCE en su mal manejo de lo que ocurría con los reservorios de agua. Falló el Ministerio del Ambiente en la incapacidad para controlar y evaluar a OCE y las implicancias ambientales de esto, y en cómo gestionó las medidas paliativas como las obras sobre el río San José y el ducto que supuestamente llevaría agua del río San José hacia el Santa Lucía. Falló la URSEA. La URSEA se supone que es una agencia independiente que nos tenía que haber alertado antes de la mala calidad del agua. Y si ustedes recuerdan, toda la discusión sobre la calidad del agua, los niveles de sodio y de cloros, los sedimentos, los trialometanos y todo más, estalló cuando la Intendencia Municipal de Montevideo comenzó a hacer sus propias evaluaciones y cuando la Facultad de Química amenazó de que iba a hacer público los datos de su monitoreo. Entonces, URSEA tendría que presentarle al público eso de inmediato, porque ese es su cometido.
Y eso falló. Y falló, por supuesto, la presidencia. Y yo creo que no se ha entendido la implicancia de la crisis ambiental. Y me remito a recientes declaraciones del secretario Álvaro Delgado de días atrás, donde él estaba tirando de las orejas a la oposición. Entonces él decía, bueno, la oposición es catastrofista y dijo que iba a pasar tal cosa y no pasó, que iba a pasar tal otro acontecimiento y no sucedió, y agregó Delgado, y que nos íbamos a quedar sin agua y eso no pasó. Bueno, en la ciudad en que yo vivo nos quedamos sin agua potable. Yo tenía que ir al supermercado del barrio a comprar el agua en bidones. Había días que no había agua en bidones y además después había semanas en que se racionaba la venta. Entonces, eso ocurrió. Tuve que cambiar 2 veces el calefón por los sedimentos del agua. 2 veces. Entonces, en mi mundo sí nos quedamos sin agua, pero en el mundo político eso no sucedió. Es más, Montevideo fue la primera capital del mundo en que llegó a lo que se llama el día cero, que es quedarse sin agua potable. Y es además la primera capital del mundo en que llegó al día cero y las autoridades políticos e institucionales no se dieron cuenta, porque creyeron que lo solucionaban con el agua salobre. Y del mismo modo, las declaraciones del ministro del Ambiente del agua bebible apuntan en el mismo sentido. Volvemos una para atrás, por favor. Entonces, frente a esto, la solución del gobierno es el emprendimiento en Arasatí, que es sobre todo tomar agua de nuevo donde buena parte del año va a ser salobre, donde va a exigirse hacer una gran piscina, un gran polder, en que quisiera ver cómo va a funcionar el tema de la cianobacteria ahí con 30 o 40 grados en el verano. Hay toda una discusión en la cual no voy a entrar, que tiene que ver sobre si esto es una privatización o no, pero la toma de agua en Arasatí tiene una connotación en política ambiental inmediata, que es la clara señal de que el gobierno da por perdida la cuenca de Santa Lucía. No va a invertir en una obra adicional y da por perdido que la pueda recuperar desde el punto de vista de la calidad ambiental. Entonces nos hacen un trasiego entre agua contaminada del Santa Lucía y agua contaminada del Río de la Plata. Esa es la señal que se ha dado. Siguiente. Entonces, haciendo un nuevo resumen en este repaso apretado, tenemos las promesas incumplidas, 10% de áreas protegidas que no se incumplió, la inacción. Agua bebible, el eslogan del gobierno de agua bebible, mire, se conocen ya en casi toda América Latina. O sea, nos ha dejado en el fondo de la tabla de la calidad institucional para la comunidad de personas que trabajan en temas ambientales. Las contradicciones. Les hago la contradicción de esta semana. Ustedes sabrán que acaba de terminar la cumbre de cambio climático en Dubái, donde toda la discusión de las 2 semanas era cómo dejar de explotar y quemar petróleo e hidrocarburos. Esa era toda la discusión en la cual participa el gobierno de Uruguay. Todos los énfasis y todos los debates era no más petróleo. Termina la cumbre de Dubái y al otro día el presidente de ANCAP hace una conferencia de prensa anunciando que hace una nueva ronda para buscar petróleo. O sea, exactamente lo contrario de lo que se discute en la cumbre de Dubái, donde también estaba nuestro país. Tenemos un serio problema de control y monitoreo. El derrame de UPM, por la propia confesión del Ministerio del Ambiente, se informó casi un mes más tarde. No se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, eso sigue en evaluación, y la situación ha sido tan grave que, como ayer se informó a la prensa, tal vez haya una multa adicional para la empresa. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento clave en la gestión ambiental. El actual ministro del Ambiente dio por sentado que se va a hacer el emprendimiento Arasatí cuanto antes, se lo dijo a la prensa, pero no está la evaluación de impacto ambiental, ni está el proyecto final. Pero el ministro ya dice que lo van a hacer. O sea, desconoce el instrumento de evaluación de impacto ambiental. Lo desconoce.
Y hay una participación ciudadana limitada, que no es de esta administración, ya viene de las anteriores. Ustedes recuerden que en las reuniones de consulta pública sobre el proyecto UPM, una se hizo en Nochebuena, si la memoria no me falla. Y las reuniones de los comités de Cuenca, producto de la sequía y de todo esto, dejaron de funcionar, por ejemplo. Siguiente. Entonces tenemos una serie de obstáculos y de resistencias en Uruguay, frenos, para lo que podría ser una ecología política más sana que pudiera realmente proteger y conservar el ambiente. Hay problemas en las posturas conceptuales de todos los partidos políticos, cada uno con su sesgo, pero hay limitaciones en todos ellos. Hay una gran dificultad en la práctica, en las acciones concretas, 20 años repitiéndose bajo gobierno de todo el espectro ideológico que se iba a solucionar la contaminación de la cuenca de Santa Lucía y no se soluciona. Las estrategias de desarrollo en las que está embarcada el país, en su esencia son antiambientales, porque todas tienen un costo ambiental muy duro y es a costa de la apropiación intensiva de recursos naturales. Tenemos una urgencia porque cada vez hay más impactos que se suman y se agravan. Hay errores en la aplicación de la normativa, inconsistencia, se llega tarde, es aplicada de forma ineficiente, etc. Y tenemos además recursos humanos e institucionales a la mitad, por lo que les acaba de decir. La participación es de a ratos o no existe como un mecanismo funcionando. Creo que la COTAMA hace mucho tiempo que no se reúne en forma regular. Y los aprendizajes no existen, o sea, no se aprenden de los errores anteriores. Vuelvo a la sequía. Pasamos por un evento gravísimo de sequía y cualquier persona involucrada en la gestión pública diría, bueno, el país aprendió y OCE, con el Ministerio del Ambiente, estarán armando un programa de acción para la próxima sequía. Como tienen varias ciudades que tienen programas de etapas, donde a medida que se van bajando los recursos hídricos, hay sucesivas etapas de restricciones y limitaciones en el uso del agua y así sucesivamente. Acá no hay ningún programa. Nada. Y la respuesta de OCE es que no, ese fue un evento inesperado, no se va a volver a repetir. Siguiente. Y entonces, si se toman en cuenta las circunstancias del país, tenemos problemas de deterioro ambiental urbano. Hay un deterioro ambiental urbano asociado a la pobreza, hay otro deterioro ambiental urbano asociado al sobreconsumo. Esos son más o menos manejables y hay procedimientos en la gestión pública y tecnológicos, por ejemplo, para resolver los problemas de los residuos urbanos. En cambio, los impactos en el mundo rural ya son más complicados, porque involucran sectores de mucha importancia en la economía nacional y son muy difusos. Y pasan por prácticas que al final dependen del productor rural, de cuánto herbicida echa o no echa, si echa de más o echa lo correcto, y así sucesivamente. La consecuencia de eso es la contaminación de suelos y aguas, sobre todo aguas, y una creciente pérdida de biodiversidad por una falta de un buen sistema de áreas protegidas. Tenemos un nivel aceptable de información e indicadores, pero se necesitan otros y renovados, especialmente indicadores que expresen claramente el costo económico del daño ambiental, que serían sencillos de hacer. Y están todos los dramas de la política y la gestión, la economía en el bienestar, que les acabo de comentar. Siguiente, por favor. Entonces, quiero comentar con ustedes algunas alternativas, como para cerrar esto como ideas.
A mí me parece que una necesidad imperiosa es que las personas encargadas de la gestión ambiental y de la política ambiental tengan un conocimiento mínimo. A mi modo de ver, este sistema que ha instalado el actual gobierno, en que se coloca a un ministro para mantener los balances de la coalición de gobierno, por lo tanto, en este caso, fíjense ustedes, que la gestión ambiental desde el inicio de este gobierno ha estado en manos del Partido Colorado. Pero no hay ninguna evaluación de las capacidades técnicas del actual ministro o del anterior. Y si yo tengo un ministro que no sabe lo que es su competencia en evaluación de impacto ambiental, por más que la coalición de gobierno funcione bien, la gestión ambiental, la consecuencia va a ser mala. Entonces, ahí me parece que eso tiene que ser urgentemente revisado. Siguiente. Y necesitamos una reconstrucción urgente de la institucionalidad. O sea, el Ministerio del Ambiente ha sido cercenado. El próximo gobierno, sea del signo que sea, y me parece que las organizaciones ambientalistas lo que tendrían que demandar es la reconstrucción de ese ministerio, tanto en recursos humanos como en recursos financieros. Y volver a insistir en que se clarifiquen las competencias y se termine con la superposición con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso también requiere evaluaciones de impacto ambiental que sean rigurosas, que tengan mecanismos que le ofrezcan independencia, buenos procedimientos de evaluación y de consulta ciudadana. Es urgente una verdadera ampliación y fortalecimiento de las áreas protegidas. Seguimos estando en el 1%. El nivel más bajo de las Américas y uno de los más bajos del mundo. Cambio climático requiere medidas de mitigación y adaptación urgentes, tal cual ha quedado en evidencia por el extremo de la sequía y ahora por el extremo de las lluvias. Entonces, hay una reconstrucción institucional urgentísima que me parece que es de primera prioridad para el debate que se enfrenta el año que viene. Dando un paso más en esto, siguiente, acá yo les resumo un poco la historia de los últimos años de cuál sería un Ministerio del Ambiente institucionalmente más fuerte. Después puede ser que funcione bien o mal, dependerá de las personas, de los dineros, de circunstancias, pero cómo ordenar el actual entrevero es que tiene que tener capacidades en el control de los recursos naturales en todas las áreas. Entonces, por ejemplo, aquello que involucra los aspectos ecológicos que están, incluso, por ejemplo, en el área de pesca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tienen que pasar al Ministerio del Ambiente. Los que están en recursos forestales y los que tienen que ver con manejo de suelos y de aguas. Hay un tema, hay discusión en aguas, que habría que pensarlo bien, es si OCE vale la pena, es apropiado que siga siendo un ente al estilo de UTE o de ANCAP. Porque la finalidad de OCE no es proveer un servicio para conseguir una ganancia extra para que quede en manos del Estado, sino que la finalidad de OCE es brindar un insumo esencial para la vida y para la calidad de vida. Entonces, tal vez OCE habría que discutir si no merecería que fuera completamente estatal y no un ente descentralizado. O con una acción mucho más directa, dependiente del Ministerio del Ambiente. Siguiente. Entonces es un resumen de ese Ministerio del Ambiente ideal, que ustedes ven que no es nada revolucionario. O sea, no estoy entrando en algunas de las cuestiones que se discuten en Europa, donde el Ministerio del Ambiente está asociado a un Ministerio de Transición Energética o un ministerio que regula también la calidad de los alimentos, sino que esto es una reforma tradicional, convencional, de fines de los 90 a principios de los 2000. Siguiente. Y aquí está de nuevo para insistir y clarificar los traspasos más urgentes que me parece que son defendibles, desde los usos productivos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que los mantenga,
y traspasar control ambiental de aguas y suelos al futuro Ministerio del Ambiente. De ambientes acuáticos, lagunas, arroyos, ríos, etcétera, al Ministerio del Ambiente. De bosque nativo al Ministerio del Ambiente. Control ambiental de los agroquímicos al Ministerio del Ambiente. Y así sucesivamente. Siguiente. Esto se tiene que complementar, este rearreglo institucional, con el cumplimiento de las normas propias de nuestro país, lo que establece la Constitución, lo que establecen leyes y decretos y los acuerdos internacionales que hemos firmado. Uruguay es el único país de todas las Américas que no tiene en su Constitución el derecho a un ambiente sano. La reforma constitucional lo que introdujo fue que la protección ambiental es de interés general. Entonces, también me parece que el ambientalismo es necesario poner sobre el tapete una reforma constitucional que diga, pongámonos a tono con la mayor parte de las constituciones que reconocen entre los derechos el derecho a un ambiente sano. Dando un paso más, no lo planteo para Uruguay porque obviamente no tenemos esa capacidad ahora, pero quiero recordarles a ustedes que la Constitución de Ecuador del 2008 establece los derechos de la naturaleza. El proyecto de reforma constitucional en Chile, que se rechazó meses atrás, establecía casi los derechos de la naturaleza y eso fue motivo de discusión. Entonces, la normativa constitucional de varios países avanza hacia los derechos de la naturaleza. Pero nosotros tenemos una redacción que dice que es de interés general, que ese tipo de redacción es del siglo XIX. Entonces, ahí ya tenemos un problema básico en la normativa constitucional. Y el último punto para compartir con ustedes tiene que ver con la información y la participación ciudadana. Hay mecanismos ya aprobados que tendrían que ser reactivados y puestos en marcha. La COTAMA es uno de ellos. Las comisiones de Cuenca es otro de ellos. Y así sucesivamente. Tiene que haber mecanismos de información ciudadana automático e independiente del humor ministerial. O sea, que la información siempre esté disponible al público y el público pueda actuar en consonancia con ella. Bueno, y siguiente, ahí están mis contactos y esto era lo que tenía para compartir con ustedes y muchas gracias. Bueno, estimado, muchísimas gracias por la hermosa iluminación que nos has dado con respecto a todo esto. Más allá de todo, creo que todas las organizaciones ambientales nos vamos con deberes muy importantes que clarificarán todas estas ponencias que tú has tenido. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas, de preguntas más que tenemos. Adelante. Agradecerle, digo, el excelente diagnóstico y resumen que nos dio, digo, muy claro además y muy contundente. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque muchas de las cosas que usted planteó, sobre todo lo referente a competencia, la red lo planteó, incluso que la DINOT pasara al Ministerio de Ambiente cuando se iba a crear, que pasara Monte Nativo, de la Dirección Forestal al nuevo Ministerio de Ambiente, la parte de recursos naturales renovables también, la parte que más correspondía a la parte de ecología, de biodiversidad. Yo la pregunta que le quería decir, porque digo, fue una charla muy rica para hacerle muchos comentarios y si se hubiera podido lo hubiéramos hecho un montón de interrupciones. Pero digo, usted que ha estudiado mucho a nivel de América y creo que del mundo, digo, ¿qué ejemplos tenemos de redes como la nuestra que puedan hacer verdadera incidencia en los gobiernos? O digo, ¿qué ejemplos, qué consejo nos daría? Porque digo, muchas de las cosas, casi todo, digo, en general compartimos con lo que usted presentó, pero a veces cómo se puede hacer
¿O qué ejemplos tenemos a nivel de América o del mundo donde se pueda hacer verdadera incidencia o que hayan sido más exitosos en lograr estos cambios que todos queremos? Bueno, hay buenas y malas noticias. Hay varios ejemplos de éxito en ciertos rubros, en ciertos momentos, pero la mala noticia es que el balance general en América Latina, pongamos América del Sur, que es más fácil, es de deterioro. O sea, el saldo neto al final del día es que cada año estamos un poco peor. Entonces, acciones de éxito, bueno, en Uruguay ha habido varias. Me parece que toda la discusión y la presión que había sobre el incipiente Ministerio del Ambiente y, por ejemplo, la creación de la COTAMA o cómo se reformuló la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley Marco en Ambiente, etcétera, esos fueron momentos donde esa presión funcionaba bien. Ha habido otros momentos en que esa presión no funcionaba, pero en los otros países ha habido, por ejemplo, pongamos por caso, lo que yo les comentaba de Ecuador, se logró introducir en la Constitución los derechos a la naturaleza. En un proceso que ocurría al mismo tiempo, eso no tuvo lugar en Bolivia, aunque en los dos países era el giro desde gobiernos conservadores hacia progresistas. En uno eso fructificó, en el otro no. Otro ejemplo más reciente, en el caso de Colombia, con el nuevo presidente Petro, hay otro tipo de discusión de qué hacer con la minería de carbón y la explotación petrolera. Pero de nuevo, las acciones concretas, cotidianas, todavía están muy lejos. Brasil, el nuevo gobierno de Lula, él es pro-petrolero, pero su ministra del Ambiente, Marina Silva, que ya había estado en la primera administración Lula, ahora tiene más capital político, se enfrenta de alguna manera a su propio presidente y detiene el propósito de exploración petrolera en la boca del Amazonas sobre el océano, que también ha sido un gran éxito, con muchas redes actuando por detrás. Entonces, depende del tema y depende de las circunstancias. No podría decirle que hay una red o una institución que sea el ejemplo, ni siquiera en el hemisferio norte, porque además las redes, las federaciones cambian con el tiempo, cambian de énfasis, cambian de temática, se depende mucho de las personas, a veces es como que vuelven a empezar de cero y así sucesivamente. No hay ninguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Un poco reflexionando sobre este tema y agradecer por la charla también porque fue muy ilustrativa y muy así como, digamos, aclara el panorama, que a veces uno está inmerso en un montón de cosas y no consigue ver una línea, digamos, de todo lo que está pasando y de esa parte institucional. Creo que hay los ejemplos que tú dabas así de que existen, digamos, las presiones y los cambios y los posibles caminos. Hay una cosa que me parece que en Uruguay no se ha manifestado en este último tiempo, o hace bastante tiempo, es que haya una preocupación ciudadana de movilización más fuerte. Si bien hubo un poco con el agua, pero no tiene impacto, digamos, social todavía como para generar presión. En todo este tiempo, en todos los hechos, ¿no? Y justo estaba también, yo seguí por la prensa hace unos 2 o 3 meses, todo el proceso que fue la ruptura del contrato de la minería en Panamá, que fue, yo creo, no se dio mucha importancia a eso, pero fue una gran movilización ciudadana que rompió un contrato que tenía 20 años de futuro. Y bueno, creo que son dos patas de la situación, ¿no? Una parte son las articulaciones y las cosas que pueden hacer las organizaciones, digamos, como también para dar conocimiento y generar presión, pero si no hay un involucramiento ciudadano así fuerte, ¿no?, de presión, es muy difícil. Ahí donde no se consigue el efecto de lograr los cambios, ¿no?, me parece. Sí, en su momento en las encuestas de opinión pública, años atrás, se introducía la pregunta sobre la importancia de la cuestión ambiental y aparecía en un porcentaje menor. Pero ese porcentaje menor no era muy distinto del que había, si mi memoria no me falla, en varios países de Europa Occidental.
Lo que pasa es que en Europa Occidental, en un país, pongamos, de 100 millones, ese porcentaje menor son varios miles en la calle. Nuestro porcentaje menor, en 3,5 millones, son pocos. Pero no estábamos tan mal. Ahora, dicho esto, también es cierto, yo no salgo de mi asombro de la poca reacción ciudadana con el tema del agua. Porque eso, en un país industrializado del norte, terminaba con la renuncia del Ministerio del Ambiente y con la renuncia de todo el directorio de OCE. Y hubiera tenido una consecuencia en el respaldo ciudadano a la figura del presidente, que tuvo una caída pero duró 1 o 2 meses. Entonces, sí, ahí quedó en evidencia de que la temática ambiental y sanitaria quedó relegado frente a otras urgencias. Entonces sí, ahí hay una restricción, hay un límite. Hay otro punto que quiero llamar la atención, que veo también de diferencia. El papel de la academia, por ejemplo, en el norte y sobre todo ligado al cambio climático, es muy distinto que aquí en el sur. Aquí en el sur hay actores de la academia, del mundo universitario, que participan, muy conocidos en los medios, pero son pocos. Y además de esos pocos, en muchos casos son perseguidos dentro del propio sistema universitario. Porque lo consideran exagerado, que eso no es ciencia seria, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en Argentina, en Chile, en Brasil. En cambio, ahora ha habido un vuelco en los países, sobre todo europeos, y aún en especial con el movimiento de la rebelión de los científicos, entre comillas, donde ha habido académicos de primer nivel que actúan y accionan en la temática cambio climático. En la prensa cada tanto aparecen las noticias de los académicos españoles que protestaron, varios de ellos están arrestados, fueron arrestados y están siendo procesados y algunos de ellos van a ir a la cárcel probablemente por la protesta que hicieron en su tiempo frente al cambio climático. Entonces ese empuje de la academia, muy visible el papel de la academia, por ejemplo, en la pandemia de COVID, ese empuje de la academia todavía no es suficientemente fuerte en Uruguay. Pero lo mismo pasa en los países vecinos también, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer. Sí, adelante. No, yo a veces me pregunto, ¿no? Si a veces, digo, algunas organizaciones, cuando se persigue una causa perdida, ¿no? En el caso de UPM, ¿no? La 1 en su momento, ahora la 2, que ya están construidas, que no se van a sacar ni la van a dejar fuera de funcionamiento. Eso no desgasta y no les quita credibilidad también frente a la sociedad. El hecho de decir, bueno, nos aferramos a una causa que ya sabemos que está perdida, no habrá que atacar por otro lado, cuidar, bueno, que eso se está haciendo, digo, el tema ambiental, cómo se viene manejando, cómo se viene operando. Pero digo, a veces desgastarse mucho en una frase que... Pero no, mire que no es del todo causa perdida. Este hecho del derrame de la planta UPM2, a poco de comenzar, es un impacto muy grande en la discusión pública. La presión ha sido fuerte, tanto por esta circunstancia como por otras. Por ejemplo, Mobus ha pedido la renuncia del ministro del Ambiente, que tiene mérito ese pedido. Además, si usted presta atención, la publicidad, el eslogan publicitario que hace esta empresa de que tiene la mejor gestión ambiental, en mi barrio ya son varios los que se burlan de eso por el derrame reciente que hubo. Dicho esto de nuevo, creo que hay que poner las cuestiones en perspectiva, porque la temática ambiental siempre es inevitable que quede por detrás de otras más urgentes como, por ejemplo, seguridad, educación o empleo. Casi siempre ocurre eso. Ahora, dicho esto, lo que a mí me parece, y a ver, trato de hacer la analogía, es como así
Del mismo modo que hace 20 años atrás se comenzaba a advertir y señalar que el país tenía una deficiente política en seguridad y por lo tanto los niveles de criminalidad iban en aumento, y en paralelo se advertía, tenemos un creciente problema con la educación pública y los niveles de desempeño educativo van a ser cada vez peores, y no pasó nada, y se agravó la criminalidad, y se agravó la caída en la educación pública. Lo mismo está ocurriendo con la temática ambiental. Lo mismo está ocurriendo. O sea, se les viene advirtiendo, tenemos problemas cada vez más serios, y el sistema político, en su conjunto, no reacciona, o no reacciona de la forma adecuada para resolverlo, tal cual sucedió con educación y con seguridad pública. Entonces yo diría que ahí hay un problema más de fondo de la idiosincrasia uruguaya y de cómo funciona el país, ¿no? Sí, yo, bueno, primero que nada agradecerte por la presentación muy clara, contundente. Nosotros hace bastante tiempo ya que estamos en la red, pero somos recién llegados, como quien dice, y todo esto que vos mencionabas, por suerte lo hemos estado analizando en mucho tiempo y comprendiendo y tratando de avanzar, de despejar el camino. Y a veces cuando siempre se nos dice que los niños en las escuelas, que aprenden a respetar mejor el ambiente y todas esas cosas, yo siempre digo que si no cambiamos la cabeza de los políticos, que son los que nos gobiernan, no vamos a lograr nada con que el niño no tire el papel a la calle, porque en realidad los problemas graves ambientales son esos que vos mencionabas, que derivan del modo que concebimos la economía y de cómo nos parece a nosotros que es el desarrollo, y que bueno, lo que dice Gabriel, que en realidad somos una minoría, los que no somos ningunos iluminados, lo que tenemos es quizás mayor sensibilidad para darnos cuenta de los problemas que hay y cómo revertirlos. Entonces, bueno, hace tiempo ya que estamos hablando de tratar de hacer para el año que viene, que va a estar toda esta efervescencia de la actividad política, las elecciones internas y después las elecciones nacionales, el balotaje, etcétera, de hacer una presentación a todos los candidatos de los partidos políticos como una plataforma que no tiene por qué ser muy extensa. Hay muchos puntos que vos mencionabas que nosotros estamos totalmente de acuerdo y que sería importante que nos dieras una mano con los aportes tuyos. En estos años hemos logrado congregar a ambientalistas históricos, como es tu caso. Bueno, acá está Ociandro, Gorosito, etcétera, personas muy valiosas y que me parece que podemos hacer una buena propuesta al sistema político, desde el ambientalismo todo, más allá de la red, la academia, MOBU, etcétera, para que realmente las decisiones que se tomen en el futuro vayan en el sentido que nosotros queremos, o sea, lograr incidencia política, que es lo más importante. Así que nada, era eso el aporte que me parece importante. Bueno, tenemos una pregunta del Zoom, la leo. Dice lo siguiente: buenas, saluda Lucía. ¿Por qué, si el agua es OCE, ente descentralizado, pero su fin es proveer calidad de agua, la ordenaría dentro del Ministerio de Ambiente y no se vincularía con el Ministerio de Salud? Gracias, maestro. Porque el mandato de OCE es proveer agua potable, y ese es el mandato. De hecho, en la sequía yo fui a la OCE y pedí una copia del contrato que tenía. Y es la primera línea del contrato y del mandato en la normativa. Ahora, el proveer agua potable depende de que exista un recurso natural de calidad, que es esa agua potable. El Ministerio de Salud lo que tiene que regular son las cuestiones sanitarias de esa agua, pero no tiene competencia sobre el recurso natural, sobre la gestión de la cuenca hidrográfica, sobre qué sucede en los afluentes de los depósitos de agua y así sucesivamente. El manejo de la cuenca es un manejo ecológico integrado y eso es competencia del Ministerio del Ambiente.
Entonces no es como la provisión de salud pública, tampoco es como la regulación que puede hacer el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, sobre el sector farmacéutico, que es productivo. Es una situación bien distinta, porque el agua potable solo puede ser potable si tenemos cuencas sanas. Y tener una cuenca sana es una competencia del Ministerio del Ambiente. Bien, clarito. Yo quería hacer una pequeña acotación referente a todo esto. Desde mi humilde concepción, yo estimo que los países, una vez que sienten a sus ministros, hoy, como usted lo dijo, el Ministerio de Ambiente fue el último en tener recursos. Los ministerios van a estar ordenados por presidente, seguridad y ambiente, y después el resto, porque en eso nos va la vida. Y creo que los sistemas políticos deberán tener en cuenta ese tipo de jerarquías, más allá de todo lo demás. Pero ambiente pasaría transversalmente por todos. Sí, bueno, esa era en la última campaña electoral, esa era la posición del equipo ambiental del Frente Amplio, que apoyaba, por ejemplo, a Martínez. Ahora, eso en algún momento se discutió y se intentó en algunos países, donde no habría una unidad ministerial o de rango superior ambiental y se suponía que cada ministerio tenía su propia unidadita ambiental. En ningún país funcionó. O sea, el saldo de la práctica es más negativo. Hay una situación análoga a eso, pero es distinta, que es la situación de, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ustedes tienen las diferentes áreas del Poder Ejecutivo y la agencia ambiental es independiente, que es la EPA. Y la EPA regula lo que hace cada uno de los privados y de los ministerios. Pero eso es otra conformación. Entonces, en el caso uruguayo eso implicaría, por ejemplo, tener algo así como el Tribunal de Cuentas, pero en lo ambiental, pero a diferencia del Tribunal de Cuentas que te puede observar un gasto, si fuera ambiental tendría que tener un poder para sancionar o al Estado o al particular. Y no es esa la tradición latina de la estructura estatal. Lo que sí que cada ministerio debería tener incorporada la dimensión ambiental dentro de sus competencias y su planeación de su trabajo. Pero se requiere de tener un ministerio ambiental por toda la temática ambiental. Otra discusión, que también puede ser una discusión para la red, es si además la unidad de evaluación de impacto ambiental habría que sacarla del Poder Ejecutivo y tendría que ser una agencia independiente. También estoy pensando, rememorando en voz alta. Eso de alguna manera es análogo a lo que sería la URSEA, pero la URSEA ahora no cumplió ni sus funciones básicas en el caso de la sequía. Sí. Yo Dicen que se tiene que correr porque no aparece en la pantalla. No importa. Yo le agregaría una sola cosa a esto, que así como la URSEA o como el Tribunal de Cuentas, las respuestas y conclusiones fueran vinculantes y no solo meramente informativas. Yo se lo compro, yo lo voto, pero si el tema es que no lo hacen con el Tribunal de Cuentas, que sí claramente es más importante, claro, no le hacen caso porque quieren zafar en ese control, y de hecho hay resoluciones del Tribunal de Cuentas muy cuestionables. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas no ha objetado el llamado a licitación de Arasatí. Exacto. Bueno, creo que resta solamente agradecerle la presencia, sumamente nutritiva la charla y daría para muchísimo más en la parte filosófica. Pero bueno, de nuestra parte de la red le agradecemos la presencia. Gracias a todos los que han estado conectados por las distintas vías y bueno, desearle un feliz año. Gracias.